aparece ahí. Déjame un poquito. Saco esto. Y entonces lo vamos a compartir. Ya. ¿Se ve bien? ¿Ven bien Sí, profe. Ya. Bueno, vamos a comenzar con esto, que esto es súper importante, que tiene que ver con la interacción de la relación con la materia, y esto te permite compartir, que permite comprender, digamos, lo que viene, que tiene que ver con los detectores, la forma de detección a nivel instrumental de cómo se realiza la detección de esta, con los distintos instrumentos que hay, que originan desde su inicio hasta nuestros días, que son la parte más moderna que se están usando, ¿cierto? Cómo se detectan este tipo de radiaciones. Bueno, lo primero que perdón. Eh, entonces dice, aquí nos vamos a referir en particular a aquellas radiaciones que tienen una energía suficiente para producir ionizaciones. Estas radiaciones las podemos dividir en dos categorías, ¿cierto? Que son las de tipo corpusculares, que son fundamentalmente las partículas, aquellas que tienen masa. Por ejemplo, tenemos la alfa, la beta, protones, neutrones y ciertos fragmentos de fisión, ¿cierto? Eso es lo que a pesar que todos son partículas, pero las vamos a llamar partículas de tipo corpusculares, o sea, tienen masa. Y las radiaciones electromagnéticas, que son fotones fundamentalmente, ¿cierto? Porque también son partículas, pero son electromagnéticas. Ahí tenemos los rayos X y los rayos gamma, fundamentalmente los dos, digamos. La diferencia en los rayos X y los rayos gamma es el rango de energía que hay nomás. El rayo gamma es obviamente mucho más energético y los rayos X un poco menos energéticos que los rayos gamma. Pero ambos son radiación electromagnética. Entonces, las dos formas en que interacciona, la forma de interaccionar con la materia, hay fenómenos físicos bastante interesantes y que dieron, y con esos fenómenos físicos, ¿cierto? Entenderlos bien, es lo que se construyeron posteriormente los detectores. Entonces, por eso hay que entender un poquito la física que hay detrás de la interacción de forma bien cualitativa, no les voy a mostrar así una física muy cuantitativa, no, una física cualitativa nomás, ¿cierto? Que es lo que se requiere para este curso. Dice las radiaciones, vamos a hablar algunas generalidades, las radiaciones pueden analizarse en base a los efectos que produce al atravesar la materia, lo que depende, obviamente, o del tipo de radiación y la energía de la misma. La interacción de la materia con partícula o fotón, aquí vamos a separar, cuando hablemos de partícula, vamos a hablar de la partícula material y cuando es un fotón es radiación electromagnética. A pesar que en física, partícula es una sola cosa. Da lo mismo si uno ya, un fotón también es una partícula, pero aquí vamos a hacer la distinción para poder entendernos en el lenguaje un poquito. Eh, Aquí cuando yo hable de partícula, vamos a hablar de partículas que tengan una cierta masa. Porque los fotones como no tienen masa, entonces eso para que no se confunda. Pero en física, si usted va a un libro de física, partícula es todo. Puede ser un fotón, puede ser un protón, puede ser un átomo, puede ser una molécula, puede ser el universo completo, depende del contexto que usted lo está viendo. En física, el concepto de partícula es muy amplio. Pero aquí nosotros lo vamos a considerar de esa forma para no estar, ¿cómo se llama? Para tener una cierta diferenciación. En general pueden arrancar uno o más electrones, ¿cierto? De los vitales, de los átomos, de las sustancias que atraviesan, ¿cierto? O sea, perdón, electrones orbitales, perdón, no, electrones orbitales de los átomos de la sustancia que atraviesan, ¿cierto? Son los electrones más externos que tiene el núcleo, o bien puede ser interno, también nos da lo mismo, dependiendo de la energía. A veces la energía saca electrones de las capas, las primeras capas que hay. Es decir, produce el concepto de lo que se llama ionización o formación de pares iónicos. ¿Mm? Entonces, ahí vamos a ver el concepto de pares iónicos un poquito más ampliado, porque pares iónicos también es un concepto complicado en el sentido de que también se da en varios conceptos, igual que el concepto de partícula. Para los químicos, par iónico es una formación de partícula muy particular, que, bueno, que yo la paso en Físico-Química 2, ustedes no tuvieran Físico-Química 1, pero son una especie bien interesante de partículas a nivel molecular.
Pero aquí el concepto de pares iónicos se da en el concepto de interacción de carga solamente. Entonces, tiene otra connotación que está relacionado con el proceso de ionización. Entonces, cuidado con este concepto. Este concepto también es amplio. ¿Ah? Aquí lo vamos a usar más bien el concepto más físico, más que el concepto más químico. Esta ionización relacionada con la energía de la radiación incidente se puede medir expresando su intensidad mediante el número de pares iónicos, ¿cierto? Es decir, pares electrón, el catión en el fondo, ¿cierto? O sea, el electrón porque tiene una carga negativa, el catión es la que tiene la carga positiva. Entonces, en general, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, X es cualquier material, pues aquí esta puede representar un átomo, puede representar una molécula, un fragmento, lo que ustedes quieran, ¿cierto? Esta es la radiación y esto va a formar lo que se llama un par iónico. Esto es el concepto par iónico del punto de vista físico, ¿ok? Que es un catión más un anión desde el punto de vista químico, ¿cierto? Pero para un físico esto es una partícula cargada positivamente y con un electrón. ¿Mm? Nosotros, digamos, para los químicos a veces este concepto es mucho más amplio. Nosotros le llamamos estos cationes, esto le llamamos aniones. La reacción al atravesar la materia interactúa con esta perdiendo energía en cada proceso de interacción. Claro, porque cuando tú produces el proceso de isolación, aquí hay un gasto de energía, ¿cierto? Esto es lo que se llama, y ustedes lo aprendieron en química general, ese proceso de ionización es el concepto a nivel atómico, se llama el potencial de ionización, ¿cierto? Que sale tabulado en la tabla periódica, ¿cierto? Los potenciales de ionización. Eh, o la energía que tiene que ver con la ionización a nivel atómico. Pero a nivel macroscópico, si esto fuera un material que tú estás ionizando, ¿m? Todo este proceso se llama, en física, se llama el efecto fotoeléctrico, que es exactamente el mismo no, no es exactamente, se parece, digamos, en su magnitud, por lo que tú estás sacando esos electrones, en este caso de un material, cuando uno saca electrones de un material se llama efecto fotoeléctrico. Cuando uno arranca un electrón de un átomo o máximo de una molécula que no sea muy grande, a eso nosotros le llamamos el potencial de ionización, sobre todo en la parte atómica, el que está tabulado en la tabla. ¿Ok? Entonces, ojo con esos conceptos que estamos metidos acá, para que no se me pierdan un poco en lo que yo quiero decir. Entonces dice, la radiación al atravesar la materia interactúa con esta, bueno, perdiendo obviamente, porque esto se gasta un gasto de energía, y esa mínima distancia necesaria para detener la radiación se denomina alcance. Alcance significa, por ejemplo, tú vas viajando por la materia, por ejemplo, si tú estás atravesando, no importa, puede ser aire. ¿Mm? Entonces, significa que si interaccionas con los átomos del aire, ya sea oxígeno, nitrógeno, lo que sea, y estás ionizando el aire o estás ionizando el medio, cada vez que se producen ionizaciones como esta, ¿ok? Va perdiendo energía. Entonces va a llegar un momento que ya no va a tener energía, ni siquiera va a moverse esa partícula. Entonces eso es lo que se llama el alcance. Hasta ahí llegó, ¿no? ¿Mm? Eso es lo que se denomina el alcance. Una vez que ya entregó toda su energía, cinética fundamentalmente, y se detiene, digamos. El número necesario de interacciones para detener la partícula depende de su energía inicial, obviamente, su energía cinética. En cambio, la radiación electromagnética no tiene un alcance definido. Bueno, esto es porque como no tiene carga, ¿cierto? Entonces, su alcance es como ambiguo, no tiene una precisión, porque los fotones dan distintos tipos de fenómenos que ya vamos a verlo, que son, aunque, a pesar que las partículas también pueden tener, cuando las partículas son muy pequeñas, también tienen más o menos la misma forma, como las alfa y las beta, con un fragmento de fisión no tanto, pero la alfa y beta también dan otros fenómenos que son muy parecidos a los fotones, pero que son más marcados los fotones por ser radiación electromagnética. Esto es un poquito física, ¿eh? Sufre choques menos frecuentes, dice, y ellos son absorbidos o dispersados.
Por esto, para la radiación electromagnética se emplea en vez del alcance el concepto de camino libre medio. Este es como un promedio que recorre los distintos fotones. O sea, no todos alcanzan, lo otro también, el alcance también es estadístico, pero este es como si es como si fuera si uno hiciera estadística, como si en este caso, ¿cierto? La dispersión que está dada, ¿cierto? Por el error que uno comete, ¿cierto? Sea muy grande. Entonces, por eso es que el camino libre medio se habla más bien de, ¿cierto? Un concepto, viene de un concepto más bien estadístico, más amplio. O distancia en promedio que recorre un fotón antes de interactuar. Esta es más o menos la idea. Entonces, pero este camino, claro, se saca un promedio, pero eh, el error es un poco más grande que el error del alcance. El alcance todo como que está más bien definido, está más como acotado. Eso es la diferencia, a pesar que los dos son estadísticos. Como el poder de frenado varía con la velocidad de la partícula, resulta necesario considerar una sustancia que se llama sustancia patrón. Entonces, a cuyo poder de frenado, o sea, poder de frenado significa, ¿cierto?, que yo voy frenando la partícula a medida que va perdiendo energía una vez que va interaccionando con la materia. Se refiere a, de frenado, eh, bueno, se refiere a las demás sustancias, se utiliza como patrón, ¿cierto? Esta relación resulta aproximadamente independiente de la velocidad de las partículas. Entonces, esto es una cosa bastante interesante. Entonces, por ejemplo, por la partícula alfa, que son las más pesadas dentro de la radiación normal, digamos, en general se toma como sustancia patrón el aire, o acuérdense que las partículas alfa, como son tan grandotas, entonces son paradas con unos pequeños centímetros, no avanzan mucho en el aire. ¿eh? Eso ya se lo había explicado al inicio, ¿cierto? Porque como son partículas que tienen altamente cargadas, tienen carga más 2, son núcleos de helio. Entonces, este patrón resulta bastante útil. Se toma una sustancia patrón que el aire a 15 grados Celsius y a una atmósfera de presión. Definiéndose, en este caso, el poder frenado, el que se llama el PRF, ¿cierto? Poder relativo de frenado, de una sustancia como, bueno, es simplemente el cociente entre el alcance de la partícula alfa en el aire y alcance de la partícula alfa en el material específico. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, el PRF. O sea, este está tabulado, ¿ok? Y este de acá abajo es el que uno determina experimentalmente en el material que a mí me interesa evaluar la radiación alfa. De forma práctica, por ejemplo, para un químico le gustaría evaluarlo en solución, por ejemplo, o en algún material como una hoja de aluminio, una hoja no sé, de oro, lo que usted quiera, un material que quiere ocupar, ¿cierto? Entonces lo puede evaluar el PRF. En papel también, ¿cierto? Celulosa. Pero, por ejemplo, para un bioquímico, ¿cuál sería interesante? Evaluar el PRF. Por ejemplo, sería interesante que el alcance de la partícula alfa estuviera, por ejemplo, por ejemplo, en una estructura de tipo biológica. ¿Sí? Entonces puede ser, por ejemplo, en una membrana, cómo se comporta en una membrana, porque ahí uno puede, ¿cierto?, tener una membrana, sacarla y, bueno, y calcularla. Puede tener, por ejemplo, la piel, ¿cierto? O puede ser, por ejemplo, en un músculo, ¿cierto? Entonces puede ser algo, cosa más interesante para un bioquímico. ¿Mm? O sea, por ejemplo, uno puede definir cuánto es el alcance, si es capaz de atravesar una célula o no una célula típica. También ver un material biológico en general. Bueno, esto da para mucho, este PRF, este que tenemos acá. Entonces depende de lo que uno quiera usar, ¿cierto? Que se usa el alfa. Para la gente que usa medicina, por ejemplo, le interesa a veces en un órgano, el PCR en un órgano, por ejemplo, a veces se utilizan unos radioisótopos con alfa para mitigar, por ejemplo, tumores, cosas así. Entonces querían saber cuánto es capaz de penetrar ese alfa para poder destruir, por ejemplo, células malignas. Entonces, eso también se evalúa. Entonces, cuando yo hablo de material específico, no crean que es un material orgánico. No, puede ser un material inorgánico. No. Aquí cuando el concepto de material es amplio. Puede ser biológico o no biológico. Ojo con eso.
Bueno, aquí, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, tenemos el alcance de las partículas alfa comparado con los protones. Entonces, por ejemplo, aquí hay una cosa interesante. eh, y la ionización específica relativa significa que obviamente el protón es más pequeño que el alfa. Entonces, ¿qué significa? Fíjense que esto hay que verlo de derecha a izquierda. No sé por qué siempre esta gráfica está al revés, pero hay que verla de derecha a izquierda. Entonces, acá, por ejemplo, está el alcance en centímetros, son unos pocos centímetros, apenas 3 centímetros. ¿Y qué es lo que dice esto? Que, por ejemplo, fíjate que en menos de 0,5 centímetros de aire, ya la partícula ha entregado una cantidad enorme, ¿cierto?, de su energía, ¿en forma de qué? En ionización específica, o sea, ioniza el medio. Eso es lo que quiere decir. Aquí, por ejemplo, está en una escala normalizada, que se llama un tanto por ciento por uno, ¿cierto? No importa el número de iones específico aquí, pero esto es relativo. Esto es como, por ejemplo, uno saca un valor relativo y calcula el más grande, ¿cierto? Entonces calcula el integral bajo la curva y eso lo normaliza. Eso es un poquito estadística, cómo se hace. Todo esto se aplica a estadística acá. Solamente ustedes quédense con la idea de que aquí lo que se hizo acá es integrarlo todo en todo el rango, ¿cierto? Y después te da, con ese rango integrado, te da, digamos, el relativo para cualquier partícula en relación al particular. Pero aquí se ve exactamente, ¿cierto? Fíjense que en pequeño alcance, el alfa entrega casi toda su energía, fíjense, casi uno acá, ¿no? Comparado con los protones que empieza desde un cierto alcance, ¿cierto? Lo daba menos bastante rápido, pero después ya, fíjense, se hace bastante, no llega más de 0,4 y después puede vivir mucho más que el alfa. El alfa generalmente que decae acá y cae a cero. Este no, este protón puede viajar mucho tiempo, o sea, el alcance es mucho mayor que el del alfa, porque obviamente no ioniza tanto el medio, porque obviamente es una partícula más pequeña y la carga apenas es 1. Acá la carga es 2 y la masa es muy grande. Bueno, eso es lo que dice esta gráfica. Y acá dice la ionización específica, la ionización máxima es de, bueno, aquí por ejemplo, aquí no está, pero son 6.600 pares iónicos por milímetro de material atravesado, o sea, por milímetro de, en este caso, de aire. ¿Ok? Fíjense que, o sea, que aquí en 1 milímetro, ¿cierto? Si esto usted lo divide acá en ¿cómo se llama? En milímetros y calcula más o menos esta área y calcula un promedio de esta área. Entonces, pues, aquí hay que explicar un poquito la estadística, un promedio de toda esta área. Ese promedio es de aproximadamente 6.600 pares por milímetro a la menos 1. O sea que cada vez que usted avanza 1 milímetro, está, ¿cierto?, ionizando el medio 6.600 pares iones por milímetro. Eso es la idea. Y bueno, y el caso de los protones es mucho menor, apenas 2.750, si estamos viendo esta pura área nomás. No estamos viendo todo el área, estamos viendo esta pura área que está aquí. ¿Sí? Entonces, obviamente, comparado esta área con esta área, obviamente esto ioniza mucho el medio comparado con los protones. Eh, bueno, aquí vamos a ver en la siguiente, vamos a ver el tipo de interacciones que dan cada una de las partículas cargadas con la materia. Cargada significa que aquí vamos a hablar de los protones, de los electrones o partículas betas, digamos, betas positivos, todo lo que tenga, por ejemplo, puede ser deuterones también. Todo lo que esté cargado y que tenga obviamente que sea material, porque lo que radiación electromagnética no tiene carga, ni tiene masa tampoco. Entonces dice, la interacción de partículas cargadas con la materia tiene lugar a través de las colisiones elásticas o inelásticas, con los núcleos atómicos, con electrones orbitales o con cargas libres. Entonces esa es la idea. Colisión elástica se produce cuando la energía cinética total del sistema, o sea, el conjunto de partículas que intervienen, se mantiene en constante y solo es desviada por los electrones orbitales o núcleos atómicos. Es el fenómeno que se llama scattering o dispersión.
A mí dispersión no me gusta mucho en algunos libros, por ejemplo, una edición, por ejemplo, es una edición española, ¿cierto? Que venga del inglés al español. Entonces, en cualquier libro, lo que es scattering se traduce como dispersión. Pero scattering es mucho más que dispersión. Entonces, a mí me gusta más usar eh, ¿cómo se llama? El lenguaje o la etimología que le dio origen a este concepto físico que se llama scattering. Entonces yo prefiero seguir usando scattering más que a mí no me gusta traducir mucho, no me gusta la traducción, ¿ah? De dispersión. Bueno, pero si ustedes estudian por libro o por los apuntes que yo les he dado y aparece dispersión, es lo mismo que scattering. Este tipo de integración es importante solo en el caso de electrones o beta, cualquiera de los dos, de baja energía, por debajo de los 100 electron volts. Entonces, en ese constante, ¿cierto? Es el scatter, es un scatter elástico, es decir, igual que, imagínense una bola de billar que pega contra otra bola de billar y le transfiere el momentum, ¿cierto? Entonces, él se puede quedar quieto o bien puede desviarse, ¿cierto? Pero sin, ¿cierto? Perder energía. O sea, si alguien viene con una velocidad X, puede cambiar la dirección y sigue con la misma velocidad. Eso es lo que es una colección elástica. También existe lo que se llama el scattering elástico, ¿ah? Que esto es como más común. Y esto es lo mismo que una bola de idea que pega sobre otra bola, pero que le entrega parte de su momentum o parte de su energía a otra partícula, ¿cierto? Y ella, ¿cierto? Se va un poquito más lenta en energía. Eso es lo que se llama un scattering elástico, porque está transfiriendo una cierta energía de una partícula a otra. Entonces acá dice, se produce cuando la energía no se conserva, bueno, ya se los dije por qué no se conserva, en la partícula inicial que lleva la energía, en este caso la radiación, es decir, parte de la misma se transforma en otro tipo de energía cuando interacciona con los electrones orbitales, ¿cierto? Porque puede chocar con el rotor, puede llevarlo, excitarlo o bien arrancarlo de su nivel energético, cosa que se convierte en una iniciación, o bien puede solamente excitarse y volver nuevamente, y obviamente, ¿cierto? Al excitarse un átomo, cuando vuelve nuevamente a su nivel de energía, ¿cierto? Va a emitir una cierta cantidad de energía, por lo tanto, ¿pero de dónde sacó esa energía? Bueno, de la radiación que le dio lugar. O bien, también uno puede, si la energía es muy grande, ¿cierto? También uno puede excitar núcleo atómico. Yo le había hablado que el núcleo atómico está, bueno, la teoría que hay, digamos, de la parte nuclear, los electrones y los neutrones también están en niveles. Entonces, en el núcleo también existen niveles excitados de energía. Entonces, si esta partícula, aunque sea material, tiene mucha energía sin que se meta dentro del núcleo, puede obviamente la influencia de él, ¿cierto? Puede generar que pueda excitar núcleos atómicos. ¿Mm? Entonces, eh, pero por lo general lo que más hay son las interacciones fundamentalmente son con los electrones, en la interacción inelástica. Bueno, dice, si la interacción ocurre con los electrones, puede producirse absorción, excitación. Bueno, yo se lo expliqué, ¿cierto? Arrancar uno o varios electrones, o lo cual el átomo queda ionizado, formando de esta manera un par iónico. Bueno, ahí cuando tú arrancas electrones se forma el famoso par iónico. La energía promedio, esto es lo importante, necesaria para producir ionizaciones es de aproximadamente 32,5 electron volt. Esto es más o menos la ionización que se ocupa. O sea, 32,5 electron volt significa que está excitándose electrones internos, no electrones superficiales, ¿ah? No electrones que dan origen eh, que dan origen a los enlaces, ¿ok? Porque los enlaces, acuérdense que un enlace, ¿cuánto tiene? Son apenas 2 o 3 electron volt. Un enlace simple son 2 o 3 electron volt. Un enlace doble llega a los 5 y un enlace triple puede llegar al máximo. Estoy hablando carbono-carbono para ustedes, para que se realicen un poco,
para ver un poco, hacer la relación con la estructura, con una estructura biológica, ¿cierto? A nivel atómico molecular. Un enlace triple puede estar entre los 5 o 7 electronvolts, no más allá. Y si estamos viendo que la energía necesaria para producir ionización es del orden de 32,5 electronvolts, entonces significa que está sacando electrones internos del núcleo. O sea, perdón, del átomo. No los electrones superficiales, sino que está sacando para la ionización de los electrones internos. Entonces, esto es lo que hace la diferencia. Dentro de las partículas cargadas, las que producen más ionización son las alfa, obviamente, porque son muy grandes, seguida de las beta y luego los protones. Aquí, por ejemplo, tenemos un cuadro para formar pares iónicos, que yo le digo, o sea, la ionización del medio. Y aquí podemos ver que ese promedio, fíjense, electrones lentos de 5 kiloelectronvolt de energía cinética. Entonces, fíjense, las energías para producir el par iónico están dentro de ese promedio, 32,5, 27, 32, 38, 35, están dentro de un promedio. Este 32,5 es el promedio. Argón, helio, hidrógeno, nitrógeno, hay oxígeno. Si utiliza la partícula alfa, también está dentro del promedio, 32, como y tanto, se mueve dentro de un cierto rango. Y de protones también se mueve dentro de un cierto rango, independiente de la energía. Estos son 5 keV, estos son 5,3 MeV de energía cinética, y estos son 330 MeV de energía cinética, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, es como independiente, ¿cierto? Del tipo partícula y del tipo de energía que tiene el sistema. Siempre está perdiendo como alrededor de 32,5 electrones. B. Si la interacción ocurre con los núcleos atómicos, dice, la partícula incidente es acelerada o frenada por el campo coulombiano del núcleo. Esta es otra interesante. Cediendo parte de su energía que se mide como... Esta es una energía bastante interesante. Emite como radiación electromagnética llamada Pestralum o radiación de frenado. Esta es una cosa interesante. Yo les voy a explicar un poquito. Bueno, espero que se lo pueda explicar bien aquí parece que no tengo el dibujo. Bueno, es bastante parecida a los rayos X y se puede producir ionizaciones más allá del rango máximo de radiación. En algunos casos, en lugar de emitir radiación, la energía cedida por la energía se emplea para excitar núcleos. A ver si parece, ¿tengo un monito? No, tengo ningún monito. Bueno. ¿Esto cómo se ve Westrano? Westrano usted tiene que imaginarse de que la partícula, acuérdense que el núcleo dentro del átomo es muy pequeño. El núcleo es 10.000 veces más pequeño que un átomo. Eso para que ustedes más o menos se ubiquen, ¿cierto? Un poquito química general, cuando le pasaron química general. Un núcleo es como 10.000 veces más pequeño que el átomo. ¿Sí? Significa que si tú ves un átomo, casi no ves el núcleo. Si uno lo viera desde el punto de vista así bien pictórico. Es como decir, por ejemplo, yo tengo una pelotita de ping-pong en 2 veces el estadio regional, más o menos, para que ustedes vean las magnitudes que hay. Entonces, si tú, por ejemplo, estás en la galería, en la última parte de la galería, con un estadio que es 2 veces más grande que el estadio regional, ¿ok? Entonces casi no verías la partícula ahí en el medio, ¿cierto? Veríais casi puro vacío. Entonces, cuando una partícula se enfrenta a un átomo, ve prácticamente vacío el sistema. Sobre todo si está ligado, por ejemplo, si está a nivel molecular, no ve el átomo, no ve el núcleo. Casi no lo ve. Pero en el momento, si estos son, por ejemplo, en el momento que sí una partícula está enfrente de un núcleo, como el núcleo es una densidad de masa muy alta, es como si enfrentas tú a una pared sólida. Entonces, si el átomo viene con mucha velocidad, ¿cierto? Viene con mucha velocidad, ¿cierto? Se va a enfrentar con esa pared. Acuérdense que estos son campos, nunca va a chocar con la pared, porque aquí hay un campo coulombiano. Acuérdense que esto es, por ejemplo, una partícula, imagínense una partícula alfa que enfrenta a un núcleo, y el núcleo también es positivo. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a frenar. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando viene con mucha energía cinética, pero el campo coulombiano lo frena en el sentido de que, ¿cierto? Lo está frenando desde el punto de vista de repulsión, porque cargas positivas con cargas positivas se repelen, ¿cierto? Entonces viene, se repela, porque imagínense que aquí está el núcleo, viene la partícula acá, ¿cierto?
¿Y qué pasa? Empieza a emitir radiaciones. ¿No? Se empieza a frenar. Entonces, para poder frenar, se tiene que eliminar la energía extra. Y eso es lo que se llama el Vestral, esa energía de frenado. ¿No? Esa es más o menos la parte pictórica, ¿cierto? Yo es que me hacía un bonito acá, pero aquí no lo puedo hacer porque no tengo cómo hacerlo dentro de esta gráfica acá. Pero se van a tener que imaginar el Vestral. Por último, la pueden buscar en el internet, ¿cierto? Pero es más o menos así. Es como enfrentar al núcleo y va perdiendo energía. Y esa radiación que va perdiendo está dentro de los rayos X. O sea, rayos X son altamente energéticos, un poquito menos energéticos que los rayos gamma. Entonces, imagínate, el rayo X uno lo usa ¿para qué? Para hacer, ¿cierto? Esta radiografía, para excitar electrones, también para como técnica de difracción de rayos X, ¿cierto? Entonces son altamente energéticos. Y por eso que también puede excitar, aparte de arrancar electrones, esta energía que está siendo dispersada, ¿cierto? Que también puede excitar a núcleo por la energía que tiene. Otra pérdida de energía radiativa difiere a la del Stralsund, que es muy parecido, pero tiene que un concepto más bien macroscópico. Este es un concepto macroscópico, este es un concepto macroscópico, que es lo que se llama la radiación de Cherenkov, produciéndose cuando en un medio material, fíjense, una partícula cargada lo atraviesa a una velocidad superior a la velocidad de la luz, en dicho medio, con n el índice de refracción. Lo que pasa es que, bueno, tú sabes que la teoría dice que uno no puede atravesar, por ejemplo, un medio, o sea, no puede viajar más allá de la velocidad de la luz. O sea, si, por ejemplo, viene un fotón, ¿cierto? O cualquier partícula no puede viajar más allá de la velocidad de la luz. Y, y el medio y la velocidad, ¿cierto? La velocidad que va en el medio está relacionado, imagínense que viaja a la velocidad, imagínense un fotón, ¿ok? Y esto tiene que ver con, que es un concepto macroscópico, que tiene que ver con el índice de refracción del medio. Entonces, el índice de refracción del medio, la velocidad que va a tener esa partícula o ese fotón va a ser atenuado por el medio a través de su constante, perdón, su índice de refracción. ¿Ok? Su índice de refracción. Por eso que, por ejemplo, existe lo que se llama no sé si lo han visto ustedes, bueno, yo creo que se lo pasaron en física óptica, de cuando viene un rayo, ¿cierto? Y choca contra la superficie del agua, se difracta. ¿Y por qué se difracta? Porque tiene índice de refracción distinto, el medio con respecto al agua. Entonces, el agua, digamos, entonces como que se frena, ¿cierto? Entonces va más lento y por eso que hace un ángulo. Va para acá y hace un ángulo. Porque esto está implicando de que está actuando el índice de refracción, ¿cierto? Y por eso que se difracta. Entonces se va con así como que si estuviera curvado, se curva el rayo viene para acá, o sea, se curva. Entonces eso es producto del índice de refracción. Y bueno, la radiación Cherenkov se produce por eso, digamos, porque viene la radiación altamente energética, cambia de medio, ¿y qué pasa? Esa radiación, ¿cierto? Que obviamente, por ejemplo, si uno está en el agua, ¿cierto? Produce que se va frenando, va dispersando cierta energía, y esa energía, no está por acá. A ver, déjame. No está acá. Y esa energía que en vez de ser dispersada de rayo X, está dentro del rango UV visible. Y es una cosa bastante interesante cuando, bueno, uno lo puede ver si uno visitara el reactor de la Reina y te dejaran entrar al reactor. Finalmente, cuando hay visitas, los dejan entrar al reactor arriba. Y la idea es que ojalá lo deis cuando esté operativo el reactor. Entonces, cuando empieza a operar el reactor, usted ve el núcleo del reactor y ve una luz bien bonita, una luz medio azulada, y ese es la radiación de tipo Cherenkov. Se ve el efecto Cherenkov, digamos, porque las partículas vienen desde el núcleo, ¿cierto? Del núcleo del reactor, ¿cierto? Tratan de salir del agua, porque el reactor está sumergido en agua, yo les dije que en agua ultra pura, ultra destilada, que se llama el blindaje primario, y, y como salen a gran velocidad, bueno, se frenan por este efecto. Y este efecto se llama radiación de Cherenkov.
Entonces, esa es la famosa radiación de Cherenkov. Que la diferencia de esto, los dos son dispersados, pero esto es producto del medio, que es macroscópico, y esto se da a nivel microscópico, porque esto es con respecto a cuando enfrenta un núcleo. Bueno, acá dice la pared de la energía por colisión o inyección es aproximadamente igual para todas las partículas de la misma carga y velocidad. Y alcanza un mínimo para velocidades cercanas a la velocidad de la luz, que son las velocidades relativas. Dice, para bajas energías, esto ya es un detalle, la pérdida por colisión es proporcional a 1 partido por la velocidad al cuadrado, siendo nula la velocidad de la partícula. Bueno, eso es la idea. ¿Y esto por qué, cierto? Porque obviamente la velocidad al cuadrado tiene que ver con la energía, ¿cierto? La energía cinética, ¿cierto? La energía cinética es un medio mv cuadrado. Eso es física clásica. Entonces, si eso, ¿por qué inverso? Porque tú estás perdiendo esa energía, estás perdiendo energía cinética. Por eso es que es proporcional a 1v partido cuadrado y esto está relacionado con la energía cinética. Ahí tienen que repasar un poquito física clásica, ¿cierto? De algunos conceptos elementales para poder entender bien, digamos, lo que yo le estoy diciendo acá. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos, ¿qué tenemos acá? Tenemos una gráfica de cómo se está comportando en plomo los distintos tipos de partículas. Aquí tenemos electrones, ¿ven? Aquí con respecto a la energía de la partícula, cómo se va describiendo los distintos tipos de fenómenos. Y acá lo que dice, por encima del mínimo, que sería este, 0,5, se hace importante para los electrones que se observan en la figura, o sea, significa que, por ejemplo, si los electrones que tienen más de 0,5 mega electron volt, se produce el Birch-Shannon. Y lo que aparece aquí es esa de aquí, eso es lo que se llama la reacción de Birch-Shannon. ¿Sí? O sea que se hacen importantes, inclusive en plomo. El plomo es un material bastante denso, igual se produce el Birch-Shannon. ¿Ven? Ahí está, cuando atraviesa la reacción a través del plomo, se está produciendo el Birch-Shannon. Eso es lo que dice acá la gráfica. Para partículas pesadas como la alfa, las partículas de energía por reacción de frenado son despreciables. Claro, porque resulta que una partícula alfa que tenga esa energía, obviamente no, ni siquiera aparece acá. Porque obviamente una partícula alfa no atraviesa ni siquiera la piel humana, imagínense, apenas atraviesa unos pocos centímetros a nivel del aire, menos atravesar el plomo. Entonces, pues, ni siquiera está considerado acá dentro de la gráfica. Entonces, no da estos fenómenos tan interesantes. Independiente, digamos, que tenga mucha energía la partícula. Entonces, mientras más partículas, más se desactiva más rápidamente. Entonces, tiene otra forma de fenómeno. A ver, déjame ver cuánto falta. 37, 42. No, ¿cómo quedaste aquí? No. Bueno, voy a quedar hasta aquí. Voy a quedar hasta, bueno, una transparencia más por la hora. Quería terminar con esta, pero no va a alcanzar. A lo mejor dejámoslo para el lunes. El paso de la radiación electromagnética por la materia se caracteriza por una ley que se llama de absorción exponencial, ¿cierto? Fíjense esta ley ustedes la han visto en química. Es simplemente la ley de Lambert-Beer, que aquí está en su forma exponencial. Es exactamente la ley de Lambert-Beer, ¿cierto? Que uno usa para ¿cierto? Cuando uno habla de la absorción, ¿cierto? Calcula la absorción, ¿cierto? Con un calorímetro, hacen una curva de calibración y dice más o menos si la sustancia es coloreada, ¿cierto? No sé si han hecho esos experimentos, ¿cierto? Uno puede calcular, digamos, en este caso, la concentración. Aquí es una ley muy parecida. Esto tiene que ver con la intensidad de la reacción emergente. Esta es la reacción incidente. Acuérdense que si esto lo lleva usted a un UV, ¿cierto? Este sería la cubeta. Este sería el espesor de la cubeta. Este sería el parámetro intrínseco del material, ¿cierto? En este caso, el parámetro del coeficiente de absorción. Y X es el espesor del material. Llevaba una cubeta de que usted, a lo mejor utilizar un espesor 20, por ejemplo, típico, o un equipo UV visible, ¿cierto? Este X tiene que ver con el peso de la cubeta, que es generalmente de 1 centímetro. Acá no, aquí tiene que ver con el material. Pero la ley es la misma. Tiene la misma forma de la ley. I por I0 por I elevado a menos I.
En química lo utiliza con logaritmo, acá el logaritmo es igual a menos mu x, ¿cierto? Más una constante, porque le da una ley que se puede linealizar, ¿cierto? Entonces, uno entrega la absorbancia en función de la concentración, ¿ok? Y la concentración, ¿y por qué? Porque hacen todo un cambio de variable acá, ¿cierto? Donde cambian el espesor por la unidad de concentración que usted tiene en la sustancia, ¿eh? Entonces, pero aquí es exactamente lo mismo, ¿cierto? Pero la forma de la ley de Langevin es la misma. Esta es una ley de Langevin aplicado, digamos, a la parte nuclear. Simplemente es eso. Y creo que ahí estamos bien. Ya, esto lo vamos a ver el próximo lunes, porque es un poquito más complejo. ¿Y dónde quedé? Quedé en la de 37. Ya, ahí, bien. ¿Alguna duda que puedan tener? ¿No hay dudas? Súper. Profesor, Dígame. yo tengo una duda, pero no con respecto al tema, sino con otra cosa. ¿Puedo hacerla? Ya, por supuesto. Lo que pasa es que, lo que pasa es que yo ya estaba haciendo la guía del día lunes y encontré un ejercicio que no sé si está bueno o no me dio. No sé si puedo preguntarle ahora o después. Eh, Dejémoslo a ver para el lunes. ¿Qué te parece? ¿Sí? Y Sí, profe. me lo preguntas, dile que tú quieres hacerme una pregunta, ¿cierto? Entonces yo termino la clase unos 15 minutos antes y vemos el ejercicio. ¿Sí? Pero me Sí, lo profe, recuerda gracias. el lunes. ¿Sí? ¿Estamos? Gracias, profe, sí. Ok. Ya. Antes de hacer el quizzes, bueno, no sé si tiene una pregunta. Aparte de esa pregunta, una pregunta sobre lo que vimos ahora. Son cosas conceptuales, ¿eh? Que son súper importantes. Bueno, si no,